Ya estamos de regreso. Le decía que un juez federal otorgó 2 suspensiones definitivas contra la construcción del nuevo aeropuerto en la base militar de Santa Lucía y además un recurso más que impide la cancelación de la construcción del aeropuerto de Texcoco. Se interpusieron 147 demandas a través del colectivo No Más Derroches. ¿Qué le parece si el licenciado Gerardo Carrasco Chávez nos explica bien a fondo qué es lo que hay detrás de todo esto? Licenciado Gerardo Carrasco, muy buenos días. Muy buenos días, Rodolfo, un saludo a todo el auditorio. Miren, les platico. Sí, dime. Lo que quienes estamos promoviendo este tipo de procedimientos, somos un colectivo que se llama No Más Derroches, conformado por diversas organizaciones de la sociedad civil, con pues alto reconocimiento y prestigio y una labor de años en cuestiones de interés general, en cuestiones de análisis de políticas públicas, cuestiones anticorrupción, litigios estratégicos, todo para mejorar el Estado de Derecho. Asimismo, hay un grupo importante de despachos de abogados que de manera pro bono están trabajando en estos procedimientos, así como pasajeros que utilizan los servicios de transporte aéreo desde y hacia la Ciudad de México, pilotos aviadores de distintas aerolíneas, así como también vecinos de las zonas aledañas a Santa Lucía y a Texcoco. Somos un colectivo cada vez más grande y bueno, nos hemos dado la tarea de diseñar estas acciones legales con el único fin de que el Poder Judicial revise si es legal o no es legal y la decisión, por un lado, de cancelar el aeropuerto de Texcoco y por otro lado del proyecto alternativo en la base militar de Santa Lucía. Gerardo Carrasco, decía el presidente el día de ayer que este es un tema de los corruptos, que no les salió el negocio y que están utilizando a personas, los están utilizando a ustedes, estos, lo dijo así, corruptos, para poder salirse con la suya. Incluso amenazó con dar los nombres de las personas promoventes. Mira, son 2 temas, Rodolfo. En primer lugar, cuando estábamos diseñando todas estas estrategias litigiosas por parte de los miembros activos del colectivo, pues evidentemente la condición para participar dentro de los proyectos era no tener un interés económico alguno en el asunto, incluyendo a los despachos de abogados y a todas las organizaciones civiles. Todos tenemos una trayectoria de años como sociedad civil. Por ejemplo, en mi caso, yo trabajo en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad hace 2 años y medio y creo que se encuentra completamente justificado a través de nuestras acciones, que siempre nuestro objetivo es el interés nacional, el Estado de Derecho y el uso eficiente y eficaz de los recursos públicos. Pues cualquier descalificación o no que se haga por parte del gobierno, pues ellos estarán en su derecho a hacerlo, pero lo que sí nos pronunciamos en contra, así como también lo hizo el fin de semana la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, el colegio de abogados más grande de este país, pues es que se tienen que cuidar los datos confidenciales en los expedientes. Todos al final de cuentas, Rodolfo, estamos ejerciendo nuestro derecho de acceso a la justicia que tutela el artículo 17 de la Constitución mexicana, y nosotros no somos adversarios, no estamos interesados en ser oposición, no tenemos ningún interés partidista ni económico de ninguna índole. Lo único que queremos, así como muchísima gente en este país, es que se tomen decisiones apegadas al marco legal y que se utilicen de manera eficiente, eficaz, honesta, transparente y bajo un principio de economía los recursos de todos los mexicanos. Pero al final de cuentas, Rodolfo, la última palabra no la tenemos nosotros como colectivo, no la tendrán en el Poder Ejecutivo, la última palabra la tiene el Poder Judicial, que de manera imparcial, independiente y con autonomía plena va a tomar la decisión final. Bien, a ver, Gerardo, tengo 2 preguntas. La primera es, ¿a ustedes quién las está financiando? Porque por ahí es donde el presidente pues deja externar la duda. Si nos lo pudieras comentar, este colectivo, ¿de qué vive? ¿De dónde está? Es que el colectivo pues es simplemente un grupo.
Sí, sin embargo, pues los despachos de abogados o las organizaciones civiles pues tienen su propio patrimonio. Correcto. Entonces, lo que los gastos de las copias de los juicios, pues corren a cargo de cada una de los grupos de abogados, de los equipos de abogados que están llevando estos amparos. Y a ver, llevar un juicio de amparo, si no se cobran honorarios, no es nada caro en México. Los únicos gastos que se tienen que hacer son de copias o en su momento en pruebas periciales. Sin embargo, en el colectivo hay especialistas, economistas, ingenieros pues dispuestos también a donar su tiempo. Lo caro en un litigio son los honorarios que cuestan los abogados, pero si no se están pagando honorarios porque nosotros estamos trabajando todos pro bono en esta causa, es relativamente barato llevar un asunto de estos. Entonces no se necesita un financiamiento mayor para lo que estamos haciendo. De acuerdo. Ahora, Gerardo Carrasco, vámonos al fondo del asunto. Ustedes promovieron 147 demandas de amparo. Ya existen decisiones de jueces que dicen que se suspenda de manera definitiva la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y que no se inunde o que no se suspenda también el aeropuerto de Texcoco. ¿Cuál es la ruta? ¿Cuál es la ruta que se va a seguir? ¿Qué es lo que sigue? Nosotros lo que estamos planteando en juicio es que se tiene que retomar las labores en el aeropuerto de Texcoco porque las razones para cancelar ese proyecto no se encuentran apegadas al marco de la ley. Es decir, se dieron dos razones para cancelar Texcoco. Una supuesta consulta pública, pero bueno, pues si se analiza, se ve que no se encuentra pegada a lo que establece la Constitución. Entonces esto termina siendo únicamente una encuesta organizada por un partido político que no tiene el peso suficiente para cancelar un proyecto de esta naturaleza. Y por otro lado, se alega que hubo corrupción en los contratos de Texcoco. Sí. Sin embargo, en caso de que haya corrupción o que se encuentre corrupción, que se castigue a los involucrados, que se anulen los contratos y que se celebren nuevos contratos. Pero por alegaciones de corrupción no se cambia un aeropuerto de lugar, implicando el derroche de recursos públicos. Asimismo, pues recordemos que en este año el Instituto Nacional de Acceso a la Información obligó al gobierno federal a entregar las pruebas de corrupción del aeropuerto de Texcoco que dicen que tienen, y pues salió a decir la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que no tenían pruebas al respecto. Entonces vemos que la segunda razón para cancelar este importante proyecto plurianual de inversión pues no tampoco está justificada. Entonces nosotros lo que pretendemos en juicio es que se analice si fue legal o no fue legal la cancelación del aeropuerto, en su caso que ordenen el Poder Judicial que se reanuden las labores y por supuesto que no se construya el aeropuerto de Santa Lucía hasta que se acredite que se cuentan con todos los estudios suficientes, y en este sentido se han obtenido al día de hoy ya siete resoluciones cautelares dentro de los juicios de amparo, que por un lado obligan a que se detenga el proyecto de Santa Lucía, no necesariamente la construcción física, sino el proyecto, hasta que se cuenten con los estudios aeronáuticos, ambientales, de prospección arqueológica, cuestiones de viabilidad social, política, etcétera. Y por otro lado, que mientras se resuelven los asuntos en el fondo, que no se destruya, no se desmantele, no se desmonte o no se inunde el avance que se tiene actualmente en Texcoco. Sí, bueno, pues está bien trabado, por lo que digo, utilizando estas palabras, lo trabaron muy bien. ¿Estimas, Gerardo Carrasco, licenciado Gerardo Carrasco, estimas algún tiempo, desde luego que todo depende de un juez, un tiempo que ustedes consideren en el que se pueda resolver este asunto? Pues es un asunto complejo que va a tener y está teniendo muchísimas aristas y caminos y cuestiones probatorias. Sí puede llevar un tiempo. Sin embargo, pues ahorita no queremos especular de cuánto tiempo podemos tener estas medidas precautorias o cuánto tiempo pueden dar los juicios. Nosotros nos estamos concentrando en lo que tenemos al día de hoy en los expedientes, y seguiremos engrosando estos expedientes y llevando más material probatorio
observatorio, mayores opiniones de expertos, de economistas, de ingenieros, de arquitectos, para poder probar lo que estamos afirmando. Al final de cuentas, el debate público puede ser interesante, sin embargo, pues nosotros no queremos engancharnos con declaraciones o cayendo en provocaciones. Nosotros únicamente nos vamos a basar en lo que tenemos en el expediente y con la capacidad de argumentativa de cada uno de los abogados para alcanzar un resultado. Gerardo Carrasco, ¿tienen miedo? Pues mira, llevo 2 años y medio haciendo litigio estratégico anticorrupción o a favor de la transparencia y del uso eficiente de recursos públicos, y pues siempre hay un riesgo, pero bueno, pues tenemos que seguir adelante porque no hay mucha gente, no hay tantas personas como pensábamos, especialistas en estos temas, dispuestos a hacerlo de manera pro bono. Sin embargo, lo que a nosotros nos llena de alegría es que pues cada vez recibir más apoyos, o sea, más porras por parte de la gente para seguir implementando este tipo de proyectos, este tipo de asuntos. Miren, miedo al final de cuentas, no, afortunadamente ya no estamos en los 80s. Creemos que poquito a poquito ha ido madurando la libertad de expresión en México, hay división de poderes, y si bien puede haber discusiones públicamente y bueno, se puede incluso arremeter a través de palabras, pues esto se quedará ahí. Nosotros confiamos en que también el gobierno es respetuoso de las resoluciones judiciales y que cuida la seguridad de quienes hacemos este tipo de activismo social. Entonces, bueno, siempre puede haber miedo, pero al final pues esperamos que todo se lleve en un marco de paz, y pues quien tiene la última palabra es el Poder Judicial, y tanto nosotros como esperemos que también las contrapartes dentro de los procedimientos pues respeten las resoluciones a las que lleguen los jueces. Pues sí, que respeten al Poder Judicial. Gerardo Carrasco, quiero agradecerte que nos hayas dado la oportunidad de conocer de viva voz lo que están realizando. Por un lado, felicitarte a ti y a todo ese colectivo No Más Derroches, porque en México ciertamente hace falta que el dinero público, que es de todos los mexicanos, pues entonces sí todos podamos decidir sobre la mejor opción. Y por otro lado, solicitarte, Gerardo Carrasco, si estás de acuerdo, que en lo subsecuente podamos seguir en comunicación contigo para ver cómo se va desarrollando este juicio histórico para México. ¿Estás de acuerdo? Por supuesto, agradezco muchísimo tus palabras y sin duda seguiremos adelante, no solamente en este proyecto, sino en otros de este o cualquier gobierno local o federal que pudiera implicar derroche de recursos públicos y posibles violaciones a derechos humanos, y pues por supuesto cuenta con nosotros para seguirles informando a tu audiencia al respecto, con muchísimo gusto. Muchas gracias, Gerardo Carrasco, un abrazo hasta la Ciudad de México. Un abrazo, Rodolfo, muchas gracias, hasta allá, hasta luego. Gracias, es el licenciado Gerardo Carrasco Chávez, director de litigios estratégicos de Mexicanos contra la Corrupción e integrante del colectivo No Más Derroches. Vamos a hacer una breve pausa para continuar con el licenciado Roberto Medrano, que nos dé su punto de vista sobre esto, y si hay también algo más que agregar sobre el tema de las no detenciones o detenciones de automóviles que están resultando, a juicio del licenciado Roberto Medrano, inconstitucionales.